Bien, vamos a empezar entonces con este equipo. El hablar en lenguas. Leíamos las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo. Veíamos en los pasajes, por ejemplo, en Hechos 2:4, nos habla que primeramente fueron llenos del Espíritu y eso trajo la libertad de poder hablar en las lenguas. En los siguientes versículos también podemos ver que fueron para todos. Si no me equivoco, es Pedro el que está predicando y dice que de un momento tanto gentiles como judíos empezaron a hablar en lenguas. Entonces ya no había como una restricción simplemente a los judíos, sino ahora era a todo en general. O a los creyentes, a los que reciben a Cristo, que es lo que nos dice el siguiente versículo. Aquí hablan con dos, ¿me recuerdan los nombres? El que dice que solamente había recibido el bautizo de Juan. Bueno, es un bautizo diferente al de Juan, que era el que estaba vigente. Que si ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos dicen, Juan, ni siquiera hemos oído de eso. Solamente hemos oído del bautismo de Juan. Es un bautismo diferente a ese, porque ese era un bautismo de arrepentimiento. Entonces, la primera condición, vamos a decirlo así, es recibir a Jesús, porque fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a orar en lenguas. No requiere interpretación, es para la edificación propia, entonces es nuestro espíritu hablando con el Espíritu de Dios. Provee de intercesión, dice que el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios, y es para aumentar nuestra fe, no es tanto para el externo, la iglesia como tal, sino para nuestra propia edificación, y dispara el mover de los dones. En estos versículos nos habla acerca de que se puede orar en lenguas sin esa interpretación, pero según lo que yo entiendo es mejor profetizar en esas lenguas. Y nada más. Algo interesante que veíamos es que habla de que nos ayuda a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta oración en lenguas es poderosa porque lo que va a hacer es pedir exactamente lo que el mismo Dios necesita que se pida. Entonces, ahí es donde va a operar rápidamente, porque como es con la voluntad de Dios, Dios va a operar de inmediato. De lo contrario, cuando pedimos nosotros como lo que pensamos que necesitamos o que se necesita, si no es siempre la voluntad de Dios, simplemente Dios lo va a responder. Entonces, si queremos que sea más rápido la cosa y que sea verdaderamente la voluntad de Dios, entonces ese es un beneficio que nos da el orar en lenguas, que según lo que pidamos, que a veces ni vemos, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero uno está orando por algo, una situación, empiezas a orar en lenguas y dices, ay, que venga una policía, que venga y que me ayude. O sea, quieres resolver el asunto y empiezas a orar en lenguas y de repente se resuelve de otra forma y dices, oh, ok, no era lo que yo pensaba, ¿no? Dios lo resolvió de una manera diferente, pero lo resolvió, ¿no? Entonces, son las formas de Dios y es más rápido. Eso es uno de los beneficios, que las respuestas son más inmediatas porque es directamente la voluntad de Dios la que se está operando ahí. Entonces, eso ayudaría mucho a que tuviéramos respuestas más rápidas. ¿También? Leo Judas 6:20. Digo, Judas 20, perdón. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, que tiene que ver con lo que comentó ahorita Giselle, porque justamente cuando estamos orando en lenguas también aviva nuestra fe. Cuando sientes que no tienes fe, ora en lenguas. Si no tienes ganas de orar en lenguas, ora en lenguas. Eso puede ser, como dice Romanos, nos ayuda en nuestra vida. Eso es lo bonito. Exacto. Porque no sabemos pedir como conviene, por muchas circunstancias, por cómo nos sentimos, por muchas circunstancias. Dice, Él nos ayuda a pedir como conviene, nos ayuda en nuestra dignidad, intercede por nosotros y escudriña nuestros corazones. Por eso es que sabe cuál es la intención del Espíritu.
Sí, y aunque no está aquí la cita, esta oración en lengua es la oración del Espíritu de la armadura de Cristo. De la armadura de Cristo. Cuando dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Dice en el Espíritu, que te vamos a la cita ahí. Jesús 6. Dice el versículo 18, bueno, dice que 18, si tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es parte de la armadura. Entonces, pues sí, en efecto, cuando estás en tu debilidad, tienes una armadura y tienes la oración del Espíritu. Es la oración del Espíritu la que nos va a servir también en esto, las lenguas como se llama. Es cuando vienen las palabras rema, por ejemplo, cuando uno está hablando que uno no sabe qué pedir o qué está pasando, y te viene, después de hablar de lenguas, a veces, yo soy una palabra a tu mente, tu corazón, como digo, profética, sí. O un versículo. Entonces vas a la Biblia y dices, esto es lo que está pasando, o esto es lo que me está pasando, o esto es lo que tengo que pedir. Entonces ya el entendimiento ya agarra un lado de cómo va la cosa, pero es una forma en la que Dios nos recuerda alguna porción de la Biblia. Esa es una respuesta a hablar en lenguas. ¿Sí? También se puede decir como que Dios nos revela en algún momento orar por algo o por alguien. Así es. Porque me ha pasado que Dios me dice, ora por esta persona, y cuando yo le hablo, estaba siendo asaltada, estaba siendo atacada, y cosas muy difíciles, ¿no? Entonces también es una forma. Por eso esta oración en el Espíritu es pues justamente estar atentos a lo que el Espíritu está hablando. Y el hecho de que nosotros veamos que alguien necesitaba la oración, necesitaba la intercesión, nos fortalece. Nos fortalece al final. O sea, decimos, wow, pues Dios me habló. Entonces, también vemos cómo eso es parte de la edificación personal. No solamente hubo un beneficio para alguien más, sino que al final también nosotros somos edificados en eso. Bien. Ahora, las lenguas como don. Al 12:10. Pensé que cada quien iba a decir tu cosa. Sí. Sí. Pero, bueno, en el primero, yo oí desde el versículo 7 que dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas se hacen por uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces esto nos habla de que somos un equipo. O sea, yo no puedo tener todo eso, no lo podemos tener ninguno, pero a este, a otro, a este, a otro, para edificarnos, para bendecirnos. Y no, yo les explicaba al equipo, bueno, yo quisiera, a mí me fascina el asunto de profeta, no, pero pues, no es lo que yo quiera ser profeta, sí, pero si el Espíritu a mí me llama para eso, para dar una profecía, para alguna situación de profeta, ¿en dónde? Sí, pero para entonces, pues, en el don de lenguas nos va a dar, el don de lenguas solamente,
Ah, perdón. Sí, necesitamos que las lenguas como... Sí. Bueno, ahí como don, pues es para, no un asunto, es para algo específico como don. Cuando el Espíritu Santo nos da el don de lenguas, pues es para levantar algún ministerio y también pues, para la edificación de la congregación. Así es como yo lo para, así como es ese. Espero que me haya entendido. Se relaciona un poquito con mi parte, que dice que es de dirección justamente el don de lenguas es, a diferencia de el hablar en lenguas que era de su espíritu hacia Dios, esto viene de Dios hacia nosotros para poder decirlo hacia la iglesia. Entonces, y justamente como está como codificado, por así decirlo. Entonces, ya va como la parte de... Bien. Bueno. Dios es un Dios de orden y requiere interpretaciones. No es cualquier cosa, es para edificar a la iglesia, no es edificación personal y siempre debemos de esperar que haya alguien que pueda traducir esto. Si no lo hay, la palabra dice, mejor cae. Y luego está la parte de que es pues para edificación de la iglesia y precisamente se relaciona con lo que dice la hermana. Es como si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a ustedes enseñarles de música con tecnicismos demasiado complejos, pues no sirve de nada, no van a entender. Y por eso se espera que luego, por ejemplo, con este ejemplo, esté como Hannah, Fercho o Ana Grace, que les puedan explicar los tecnicismos que yo dije, pues para que se puedan entender. Sí. También las lenguas dicen que son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pues es lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo quiere hablar y convencer a los que no creen, a los que no son creyentes. Y pues el Espíritu Santo es quien trae revelación también a cada uno de ellos. Y la segunda parte pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Esto ya es para los que creemos, pues que el Señor trae la profecía a los que creemos y tenemos esa, pues, a través del Espíritu Santo podemos creer lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros de manera personal. Habla a la iglesia y algo que veíamos como algo de los incrédulos es muy loco porque muchas veces escuchamos muchas cosas y maravillas que vemos en la Biblia y a lo mejor no los vemos tan visibles y menos los incrédulos, ¿no? Entonces el hecho de que Dios se revele a través de lenguas extrañas y que entonces haya una profecía y que además de todo, como viene de parte del Espíritu, habla a los corazones de cada uno, entonces pues para los incrédulos es algo como es algo palpable, ¿no? Es algo que puedo ver, es algo que estoy escuchando. Entonces, pues es como todo en global a la iglesia y además a la gente que no cree en él. En Hechos 2 dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí sucedió. Aquí hay una distinción. Cayó el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y dice que glorificaban a Dios, magnificaban a Dios. Pero a la vez, algunos de ellos recibieron el don de lenguas, porque hablaban lenguas que los demás podían entender. ¿Sí lo notan? En esta parte de la interpretación puede suceder como a veces tú hablas en lenguas o el que habla el don de lenguas a un lugar extraño. A lo mejor no hay quien las interprete. La interpretación viene que el otro está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos testimonios de gente que ha estado en Rusia con otras gentes que hablan otros idiomas y Dios les indica que hablen en lenguas. Entonces, yo no sé su idioma, empiezo a hablar en lenguas y él me entiende. Porque hemos visto testimonios de gente que está llorando y dice, ¿cómo sabían? Es que él me dijo esto, Yo no le dije eso, yo estuve hablando en lenguas, pero el otro entendió en su lengua, en su idioma, lo que Dios quería decirle a través de mis lenguas. O sea, yo hablé su idioma. Entonces, ahí es donde es diferente.
Por eso son diversos géneros de lenguas. Al ser diversos géneros de lenguas, son lenguas que pueden ser otros idiomas, que no es que la otra persona que es un no creyente tenga la interpretación de lenguas, sino que ellos hablaron otros idiomas que eran los idiomas de ellos, que es lo que está aplicando aquí en este momento. Entendieron en su idioma. Ay, perdón. Sí, porque ahí fue para otros. Como que la diferencia es, el primero es para mí, me edifica a mí, y el otro es totalmente para los demás. O sea, dirección vertical y dirección Pues un testimonio era podría ser de compartir a Cristo. Pues a mí me gusta compartirles de Cristo a las personas, pero me he dado cuenta que hay personas que sí van a recibir y otras que no, otras que van a necesitar una oración y otras que no. Y pues a mí me impacta que a veces te rechazan y pues tú quieres compartir algo que Dios ha sido tan bueno contigo y cómo te ayudará aún en las dificultades, aunque la persona lo rechace. Y eso es lo que me he dado cuenta. ¿Te acuerdas de la persona que cuando estábamos evangelizando ahí por la plaza? La que te decía que me metió una vez eso. Sí, es que cuando fue lo de cuando fue lo de la campaña de un día para Jesús, sí, estaba compartiendo la señora donde estaba en la plaza en la vista, ahí estaba compartiendo a una señora que me decía que le estaba compartiendo y me decía, pero si en el infierno va a haber fiesta, pachanga, pero realmente ella no sabía que iba a ser un lugar de tormento. Y ya le expliqué que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, pues va a haber fiesta. Y pues, se quedó ya con otra idea. ¿Sí usted puede decir? Peggy comentaba algo de lo que dice el libro de Marco Barcas. ¿Quieres comentar? ¿Cuál? El don de lenguas. El don de lenguas tiene algunos requisitos. Bueno, uno en específico que es el que exista o puede haber gente que habla otros idiomas, que es lo que comentaban en sus testimonios. Entonces, cuando estamos hablando de lenguas y se activa el don y estas personas entienden, es el don actuando. Howard Carlos comentaba en alguno de sus viajes misioneros que tuvo, hablando en lenguas, llegaron las otras personas a decirle, oye, es que tú dijiste, dijo aceite y camino. Entonces ellos entendían esas palabras como que el camino que él llevaba era ungido o ese camino estaba siendo ungido para la edificación de la iglesia. Y es lo que también comentábamos acá, que es algo muy parecido a lo que leíamos en el capítulo 2 de Hechos. Cuando una persona llena del Espíritu Santo empieza a hablar en diversos géneros de lenguas, muchas veces van a ser idiomas de gente extranjera, de gente de otra lengua. Y no es que la otra persona en efecto tenga interpretación de lenguas, sino que el don operó en diversos géneros de lenguas hablando el idioma de las personas. Lo que decía aquí en Hechos 2, dice cómo ellos están hablando nuestros idiomas, que es lo mismo que pasaba, platicaba aquel testimonio cuando habló Tomí. Yo no sé Tomí. Pero ellos me entendieron, no es que ellos tuvieran interpretación de lenguas. Y necesitamos anhelar pues, ambos dones. Todos los dones son una operación muy bonita del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros orar para que todo esto se manifieste. Yo creo que, como muchos de los dones, muchas veces estamos esperando como que Dios nos dé un don y nos confirme algo específico. Y está bien porque en eso nos vamos a ejercitar finalmente. Pero
Eso lo tenemos que entender todos, porque muchas veces tenemos que entender que Dios, si somos la única persona que está ahí, Dios nos va a usar a nosotros. Aunque no tengamos palabra profética, aunque no tengamos donde sanidades, aunque no tengamos donde milagros, aunque no hablemos en donde lenguas, Dios lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, hay veces que ya no sabemos qué hacer y tenemos que hablar en lenguas. Ha pasado que estás hablando en lenguas y luego dices, ¿pero por qué me dijo eso? Yo no estoy diciendo nada, o sea, yo estoy hablando en lenguas porque estoy asustado, o estoy esperando que Dios me diga algo, pero Dios ya le está diciendo algo a la persona. Dice, es que Él me dijo que yo me porto mal, que yo no estoy diciendo nada. Entonces, no fue palabra de ciencia ni de sabiduría, pero de todas maneras Dios operó en las lenguas esa parte. Y el otro entendió que Dios le estaba diciendo, sácanos el Espíritu Santo. Entonces, ya no fuimos nosotros. Ajá, entonces, esas son cosas que nos deben de animar a que cuando decimos, es que no sé qué hacer porque yo no tengo palabras de ciencia, porque yo no tengo, pues se puede orar en lenguas. Finalmente el otro va a decir, pues este loco está hablando quién sabe qué. O igual Dios puede operar ahí algo. O sea, no hay que como que quedarnos fríos y decir, no, pues no pude hacer nada. O sea, hay que animar nuestro corazón y decir, Dios va a hacer algo, aún a través de nosotros, aunque no tengamos eso. En ese momento Dios nos va a ocupar. ¿Tú tienes sus testimonios, Santos? Sí, era pandemia y salimos a lo de pandemia, ¿no? Y salimos a la gente de la calle. Donde llegamos a una zona de por revolución y estaba una chava que estaba ahí llevándonos ahí con la gente de la calle. Y de repente nos hablábamos con ellos y todo eso. Y al final pues, ya decidimos acercarnos con ellos. Y yo empecé a hablar en lenguas. Y estás hablando del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo está hablando a través de ti. Y ya pues, empezamos a demostrar, pero no sé, sí, pues eso como posibilidad de enseñar. Es que bonito, ¿no? Cuando un incrédulo puede reconocer. Y además de esa forma, es el Espíritu Santo. Bien saben, la semana estaba en conexión con un joven y estábamos platicando y él todavía le cuesta trabajo entender esto del mover del Espíritu Santo. Y me dice, ¿alguna tarea? Porque ya estamos cerrando el dice, ¿alguna tarea que me deje? Le digo, ora y pídele a Dios que te hable. Le digo, voy a orar por ti. Y entonces ya empezó a orar en lenguas y empezó a orar por él. Y él se quedó así como que, porque Dios le habló. Y ya le dije yo en concreto, mira, yo siento que esta cuestión con tu papá, así, cuando tenías esta edad, así. Y de momento se queda, no, pero pues, sí, esto, y ya se quedó con la boca abierta así de, no, pues sí, me estaba hablando. Y ves, tú le estás pidiendo a Dios que te hablara, Dios te está hablando. Entonces, vamos a ejercitar, vamos a poner en práctica, vamos a así orar en el Espíritu y vamos a orar con conciencia, porque es lo que de repente alguna gente tiene como duda, y sabemos que nosotros no, pero no es que nos desconectemos ni que entremos en un éxtasis, pero sí, simplemente necesitamos ser consciente y receptivo. Consciente y receptivo. Y animarnos, dar el paso de fe. Si Dios quiere hablar en lenguas a la congregación, dejar que sea el don de lenguas manifestándose. Cuando dice ahí en 1 Corintios 3, dice que no impidáis el hablar en lenguas, es el don de lenguas operando. Y es donde de repente en algunas congregaciones donde no hablan en lenguas, o no entienden el hablar en lenguas, piensan que es la parte personal. Pero cuando dice no impidáis el hablar en lenguas ahí en la congregación, es porque, o sea, que si es Dios hablando, es como decirle al pastor, momento, guarda silencio sobre eso. Si Dios está hablando a través del pastor, y si Dios está hablando en lenguas, con el don de lenguas a la congregación, es como decir, no podemos callar. Entonces, anímate, si Dios te da alguna palabra en lenguas, pasamos 2 minutos y no ha sonado la palabra. Estamos por panecito.